Muy buenas noches, estamos empezando a ver cómo se encuentra la conexión. Ahí tenemos. Bien, ya tenemos la conexión en vigencia. Vamos a ir a al grupo. Bien, ahí para toda la gente que nos estaba preguntando, esta es la tercera clase de capellanía ordenada, sobre una materia que está trayendo en ciertos momentos mucha revelación, pero hay un poco de revuelo, como quien dice, en las distintas formas de pensar y ir conociendo el corazón de Dios, de lo que es la obediencia, lo que es el orden. Ahí estamos pasando a la gente del grupo. Link. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Hoy tenemos una clase exhaustiva, bien movidita, y por sobre todas las cosas, una clase que vamos a estar revelando, llevando adelante muchas preguntas. Hay muchas consultas, muchas preguntas, tenemos muchas dudas que nos llegan por parte de todos los que son nuestros alumnos, que bendecimos de gran manera, que son de gran bendición para todos nosotros. Bueno, vamos esperando que son algunos más. Luz María Saldaña, amén, presente pastor. Ramón Salas, ¿cómo anda, querido Ramón? Bendiciones. Recién estamos terminando con una de las materias, bendiciones Natalia, con una de las materias fuertes de niñez y adolescencia en la otra etapa de capellanía, la etapa que ustedes ya como capellanes ordenados han pasado. Y bien, ya estamos ahí. Miriam Reyes presente. A ver, esperamos, me están mandando mensajitos. Por favor, estamos terminando con niñez y adolescencia, tuvimos el examen, estamos todavía en examen en la otra materia. Así que estamos, bendiciones, por ahí nos puedo saludar a todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga en gran manera, bendiciones, Dios los bendiga igualmente. Giselle, bendiciones. Bendiciones a toda la gente de España, a la gente de Coruña. Un fuerte abrazo, bendiciones a toda la gente de Colombia. Bendiciones a Perú. Grande Perú, bendiciones grandes, bueno. Acá también, en Córdoba, no nos olvidamos. Silvia Sosa, Omar Abrego, Arely Torres, ¿cómo andás? Genia, bendiciones. Miriam Reyes también. Tenemos un montón de gente de Córdoba. Tenemos en las redes, nos pueden estar viendo a través del Facebook, de YouTube, a través de, tenemos también el mensajero del WhatsApp que se está subiendo. Mabel Acosta desde el Río Tercero, no nos olvidemos del Río Tercero también, Córdoba presente. Tenemos Rosario. Bueno, vamos a ir largando con algunas preguntas dado que tenemos un tiempo un poquito acortado. Como le dije, estamos en examen con la otra materia. Dejo el WhatsApp abierto. Me van a permitir mate porque venimos dándole fuerte desde las 6 de la tarde y la merienda se nos hace larga, así que estamos bien en familia. Las preguntas que quieren ir largando a través del WhatsApp también lo podemos hacer. Perdónenos si no podemos repetir y contestar todas las preguntas, todos los saludos. Son muchos, tenemos una horita y un poquito más para comentar todo eso y a veces se nos hace corto. No obstante, saben que después durante toda la semana por estar haciéndolo a través del grupo de WhatsApp de Capellanía Ordenada, cualquier duda, consulta que quieran, me lo pueden hacer directamente a cualquiera de las 3 secretarias. Le mandamos un beso enorme a Gisela, a Lourdes y a Emilia, que siempre están ahí con una buena predisposición. Y a su vez también, si no, cuando la pregunta va dirigida a mí, acuérdense siempre de dirigirse
a Fernando Santini, el pastor Fernando, para poder estar contestando. Muchas veces yo les contesto directamente y muchas veces les respondo al grupo, y en el grupo está cada una de sus frecuentes preguntas y dudas que prestan. Bueno, vamos a alargar. Un maestro, bendiciones. Bueno, ya está, vamos. Tenemos preguntas para alargar, ¿es así? Vamos a ir. Recuerden que estamos en la clase, se los vuelvo a decir, por ahí parece un poco redundante. Carácter que bendice, como estuvimos viendo el martes pasado, estuvimos hablando de Primera Reyes 13, un versículo, un capítulo de la Biblia muy poco hablado, muy poco entendido, muy poco predicado, en el cual habla de dos personajes principales que ni siquiera la Biblia expone sus nombres, sino que los hace llamar como profeta joven y profeta viejo. Vemos la manipulación y la maquinación de lo que es un sistema religioso muchas veces levantado ante las nuevas vivencias, el nuevo comienzo, la ordenanza y el orden seguido por el mandato de Dios ante un hijo de Dios, en este caso ante un profeta. Vimos las maquinaciones que hay por detrás, cómo se levanta ante un rey que tiene totalmente trastornado todo lo que es los principios y valores que venían llevando su familia, su heredad, su pueblo al cual él servía, y se va totalmente el paganismo, levanta altares a Baal, donde tiene que haber altares a Jehová, y bueno, vemos una seguilla de actos, una seguilla de trabajos, de momentos, de escenas que se van sumando unas a otras y trae como desencadenamiento de desobediencia, que es la que tanto molesta a nuestro Padre, y eso trae una conducta intachable ante el profeta joven, que termina sus días apresuradamente fuera de la gracia de Dios y fuera de lo que el Señor había establecido sobre él y sobre ese pueblo. Vamos entonces, en base a eso, anteriormente, hace un recuerdo, estuvimos hablando de David, estuvimos hablando de Moisés, estuvimos hablando un poco de Sansón, Jonás también entró, y me queda, bueno, estuvimos hablando del rey Jeroboam y Joás también, ¿sí? Hemos tratado de comprimirlo lo más que se puede, es una materia re larga, y ahora vamos directamente a... Disculpa, vamos a las preguntas, a ver. ¿Qué carácter agrada a Dios? ¿Qué carácter agrada a Dios? ¿Sale el nombre que hizo la pregunta? Ludmila. Ludmila. Buena pregunta. Yo creo que el carácter que agrada a Dios, sin irnos a lo lejos, sin irnos a un Jesús, a un Jesucristo, que vino a la tierra, que si bien se hizo hombre, era también espíritu y llevaba un linaje de santidad de su ADN, de su estirpe. Yo creo que el carácter que Dios quiere, que Dios ama o que agrada al Señor, sin dudarlo es un carácter de obediencia, 100%. Yo creo que hay muchos errores, puede haber muchas falencias, puede haber muchos tropiezos que pueda tener el ser humano. Pero yo creo que si algo llevó David a mostrar lo que era un carácter que agradaba a Dios porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tenía un carácter de obediencia y de sumisión constante. El carácter de obediencia te va a hacer caminar en rectitud. Y el carácter de sumisión, de humillación, te va a hacer que en los momentos más difíciles de tu vida, cuando estés equivocado, cuando hayas metido la pata, cuando realmente hayas pintado todo de gris oscuro en tu vida, ese carácter de inclinarte, de pedir perdón, de buscar de Dios, de buscar solamente su perdón, sin más allá de que solamente te dé el amor de no perder su presencia, es el carácter que atrae al Señor. Ese carácter que conmueve el corazón de Dios.
es el carácter que cuando salimos de la obediencia y vamos al tropiezo, nos hace que en ese tropiezo esté la misericordia viva de Dios por completo. Y esa misericordia logra que el Señor, en vez de apartarse de nosotros ante un tropiezo, un error, una caída, esté pegado a nosotros para levantarnos de la mano y para poder bendecirnos y volver a restaurarnos, ponernos de pie para poder seguir en bendición. Entonces, si me preguntas cuál es un carácter que bendice, es un carácter de obediencia, mancomunado de la mano con un carácter humilde delante de Dios para pedir perdón, reconocer los errores y ser restaurado rápidamente. Luz mira cualquier cosa, si se entiende bien, la trato de hacer lo más cortito posible y si no, nos volvés a preguntar o estamos en las redes para que lo hagas. Vamos con otra pregunta porque acá tengo varias, pero quiero contestar esas primero. Voy a hacer dos que son más o menos parecidas o que van para el mismo lado. El carácter se puede cambiar o viene en nuestro ADN de niños y el Señor elige el carácter que le da a sus hijos. El carácter se puede cambiar, el carácter viene en los ADN y el Señor da el carácter. Yo creo que todas tienen un poquito de veracidad. El carácter viene en el ADN. Hay un carácter de un ADN en el cual nos genera a nosotros una tendencia en nuestro carácter a. Es como esa persona que dice, che, yo soy a la mañana, no se me puede hablar. Yo soy berrinchudo a la mañana, súper enojón. Las primeras 2 horas, primera hora no me hablen porque no me encuentro, porque estallo, porque mi mamá es así, porque mi abuela era así, mi tía era así, mi hermano es así. Y hay un carácter que heredamos. Está la gente que es simpática y todo el tiempo se ríe y tiene un carácter de alegría todo el tiempo, y papá era así, el tío era así, el abuelo era así. Y tener una persona totalmente irascible, iracundo, una persona con un temperamento hosco, que no arremete ningún tipo de comentarios, ni charla, ni nada por el estilo, y también. Lo que pasa es que lo he escuchado mucho en mi familia. Lo que pasa es que yo soy así, yo soy fuerte, porque tengo mi forma de hablar. Pasaba mucho cuando era muy niño y se juntaban los santinis. Somos toda la parte baja de Roma, la parte de Sicilia. Y siempre se jactaban en la mesa que éramos de descendencia italiana y teníamos un temperamento fuerte, hosco. Entonces, cuando se juntaban en la mesa era mucho, no, porque así se dice, y les pega a la mesa. Y lo que pasa es que levantaban el tono por cualquier cosa. Entonces, cuando venía alguien que no era de la familia, continuamente se sentía como que había una pelea en la mesa, como que había discusiones. Vos decís, che, acá todos están peleados con todos, acá todos se enojan con todos, acá todos levantan la voz y todos ven quién grita más. Y en realidad, uno que convivía y era parte de esa familia, se daba cuenta que era la forma de ser de ellos. Era la forma de los gritos, de estampar las manos, de tirar cubiertos, de abrazarte fuerte. Cuando te abrazas fuerte te hacen... Y vos decís, che, te me estás haciendo bronca. Y no, es una forma ruda de demostrar un carácter. Che, venía gente que decía, me siento incómodo. Me siento incómodo porque yo creo que tu papá está enojado conmigo. Bueno, mi papá es muy agua de estanque. Tu abuelo está enojado, tu tío. Y no era verdad, era un lineamiento que venía. En mi vida y en la vida de mis padres tuvo que cambiarse, por ejemplo. Hoy yo llevo un temperamento fuerte, pero a la hora de llevarme, de tratarme, de hablar, trato de serenarme, trato de no imponer, trato de no marcar, trato de no llevarlo. Eso no quiere decir que uno no lleve, por ejemplo, un liderazgo. Quiere decir que buscas la mejor forma para comunicarte con la gente sin dañar al otro. Tenés lo que es muchos de mis primos y muchos de mis tíos y tíos abuelos que al día de hoy siguen con ese temperamento. Y no es que le va ni mal ni bien en la vida, es que ellos no han querido, a mi parecer, perfeccionarse en algo que no era de bendición. Entonces el carácter viene llevado, el carácter viene mancomunado,
pero también una parte de carácter que Dios te hace y te cambia. Preguntaba si el carácter te lo ponía Dios. No sé si el carácter lo pone Dios. Dios te permite nacer con cierto ADN y sería muy largo explicar. Si uno se va a la Biblia, hasta hay parámetros en la misma en que en el Antiguo Testamento Dios te habla que Él hasta aún va a tener misericordia de quien quiera y quien no quiera no va a tener misericordia. Hace mucho me decían que el carácter de Judas lo llevó a ahorcarse, que el carácter es como que ya, me preguntaba uno de los alumnos, que si Judas había sido predeterminado a traicionar al Señor y si Judas había sido predeterminado a hacer lo malo para el Señor. Uno puede decir, sí, lamentablemente hay que negar a Jesucristo. Tiene que ser uno de sus 12. Alguien tiene que hacerlo así, que ya como que Judas vino a la tierra diciendo, bueno, mi carácter me lleva a que yo voy a ser o estoy predestinado a ser el que entregue al Señor Jesús. Y en eso sería un poco de fábula y mucho de mentira creer que tenemos una predeterminación en la vida de lo que vamos a hacer. Si no, no existiría el libre albedrío. Yo siempre digo que desde que nosotros nacemos hay en nuestra vida una perfecta voluntad de Dios que Dios tiene planeado para nosotros. Esa perfecta voluntad de Dios te lleva en un camino de abundancia, de proceso, de crecimiento, en el cual el Señor marca tu vida. Este es el plan divino que Dios tiene. Si ustedes me preguntan, no sé si el 10% de las personas creyentes lo logran trazar y cumplirlo. Luego, para este otro costado, hay caminos que se llaman libre albedrío. Hay caminos que se llaman la voluntad permisiva de Dios. No es lo que yo quería con tu vida, vas a tener salvación, pero tu destino va a ser otro. No va a ser el destino de gloria. Eso lo elige cada uno. Judas tuvo 3 años para cambiar su corazón. Judas tuvo 3 años para acostarse en el pecho del maestro. Judas tuvo 3 años para pensar si lo iba a cambiar por 30 monedas de plata y lo iba a vender con un beso. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos habla de que su corazón estaba corrompido, de que su corazón aún tomaba de las ofrendas y de los diezmos que le daban a Dios, las ofrendas, perdón, no los diezmos, que le daban al Señor Jesús, y él tomaba para sí mismo. Se le dio un tiempo de cambio, se le dio un proceso de cambio. Él nunca quiso cambiar. Su mente, su corazón, su espíritu siempre estuvo alineado a lo que eran las riquezas, a lo que era el dinero. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, eso quiere decir que estaba ya determinado a hacer lo malo, él tuvo oportunidad de cambiar. Él tuvo el tiempo y el proceso para poder cambiar. No lo hizo, nunca le importó, nunca le significó nada para él y terminó en ese camino. Pero en ningún momento Dios es el malo y en ningún momento el Señor es el que decide sobre él. Judas solo toma decisión. Nadie decidió sobre Sansón. Sansón decidió en su corazón estar lleno de la gracia, vivir, como siempre decimos, aferrado a una promesa de bendición, pero no querer pagar el proceso porque todo estaba claro. Rápidamente, diferencia entre Sansón y David. Sansón, en todo momento, lo que él quiere, ¿me casé después el cargador? Lo que Sansón quiere en todo momento es disfrutar de la carne. Lo que Sansón quiere y sabe es que él ha sido designado como el 7º juez. De los 12 jueces que tuvo el pueblo hebreo, él fue destinado como el número 7. En ese número 7, donde él estaba, vemos que él en ningún momento intentó cambiar lo que el Señor había hecho y predestinado para él.
En ningún momento. Porque él sabía, siempre sabía y siempre supo que él tenía un mandato divino sobre Dios para su vida. Esa misma cualidad que Sansón usa para levantarse de estar acostado con prostitutas, a que descienda el Espíritu de Dios sobre su vida y cargarse las puertas de toda una muralla que defendía el pueblo enemigo, es la misma unción que tiene David, pero con el recelo de decir, me voy a presentar frente a Goliat, porque sé que tengo un destino en gloria. Yo siempre dije que Goliat se juntó con un saber sobrehumano que él sabía que estaba ungido para ser rey. Y que en esa batalla no iba a morir, sino Dios iba a quedar como mentiroso. Entonces como que la mitad de la batalla o el 70% estaba ganado, porque el plan y la vida de David estaba reservada, guardada, encapsulada en un propósito de Dios para la vida. No sé si me explico. Entonces él iba a pelear contra 10 gigantes, obviamente que hizo falta valor, obviamente que hizo falta tenacidad, obviamente que hizo falta predisposición, pero David sabía que no podía morir frente a un Goliat, porque ya le habían dicho que iba a ser rey. Entonces ponía su fuerza para sembrar el proceso de cambio de Dios en su vida para lo que iba a hacer. En cambio, Sansón agarraba y decía, yo sé que voy a ser libertador del pueblo. Entonces invierto mi fuerza, el proceso y todo lo demás, en lo que me gusta la carne, el placer, todo, total, yo sé que en algún momento va a pasar. Es como esa gente que recibe una palabra profética de parte de Dios, de que va a conquistar naciones, que va a viajar lejos, que Dios lo va a usar, y lo único que hace, en vez de quedarse a cultivar, a crecer, a buscar de Dios, a tener comunión, a empezar a desarrollarse espiritualmente, dice, bueno, Dios me dijo que iba a viajar a las naciones, así que bueno, ya voy a ver qué bermuda me compro para estar en la playa. No, mejor en la playa, no, mejor me llevo unos esquí, porque si me toca mejor algún lugar como Las Leñas, o algún lugar como California con mucha nieve y todo lo demás, necesito esquí, así que me pongo a comprar los esquí. Eso no es fe. Eso es perder el tiempo en lo que Dios mandó a hacer. Es perder el alineamiento de la predestinación que uno tiene. Y en ese perder el alineamiento de la predestinación que Dios te da, es cuando encontramos los libres albedríos. ¿Sansón terminó matando a más filisteos que en toda su vida cuando muere? Sí. Era la forma en que Dios quería que él el pueblo, no. El camino no fue, el destino sirvió, pero sirvió momentáneamente y acabó con la vida de él. Lo que hubiera sido de gloria, de esplendor, de crecimiento, de vituperio de parte de la gente, se terminó en un camino de fracaso hasta el último momento que Dios endereza. Entonces Dios pone carácter, a Dios nada se le escape las manos. Tu carácter está alineado a lo que Dios quiere, pero tu carácter está alineado a que vos lo sometas en Dios para poder manejarlo, para poder acomodarlo, para poder como un alfarero amoldarlo, modificarlo, para que te sea útil para lo que Dios quiere en tu vida y no para que te sirva de tropiezo en lo que Dios puso en tu vida. También contestaban las tres. Una era Dios, otra era... El carácter se puede cambiar o bien en nuestro ADN. Bien. El Señor elige el carácter que le da a sus hijos. Bien, están contestadas todas. Vamos con otra pregunta. Y eso no ha pasado otra vez. Vamos con el tiempo, vamos. ¿Podemos decir que Jesús tenía el carácter que agradaba a Dios? Yo creo que Jesús tenía el carácter por excelencia que agradaba a Dios. Tener un carácter por excelencia que agrada a Dios. Pues si ustedes me preguntan, el Señor Jesús tuvo lo que hablamos de recién, la humildad de pedir perdón y de reconocer sus errores y todo lo demás. No lo sabemos, seguro estaba, pero nunca pecó. Él no conoció pecado en la tierra. Entonces no podemos ver en eso en él si hubo o no una conducta. Obviamente creemos que sí, la Biblia no la explica. Ahora distinto es ver al Señor Jesús como un carácter amado por el Padre,
un carácter que el Señor lleva en un crecimiento a lo que el Padre hace en él, y vemos un carácter 100% de obediencia. En 3 oportunidades lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, intentando de alguna forma poder esquivar, poder buscar una segunda opción o una segunda solución a lo que iba a ser la crucifixión del mismo. En 3 oportunidades vemos que el Señor, hablando con Dios, le dice a Dios que quiere pasar esta copa. Si puede, pase de mí esta copa. Mas no sea mi voluntad lo que yo quiero, sino lo que tu Padre anhelas. Con esto quiero decir que muchas veces, y acá rompo otro paradigma, espero que no se han venido. Cuando Jesús dice que la cruz por nosotros, por los pecadores, porque nos tenía mucho amor y todo lo demás, estamos equivocados. Tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una sola cosa. La trilogía, uno solo, en Cristo, Jesús, en Dios. Amén. Pero nosotros vemos al Padre buscando la solución a un pecado original de Adán y mandando como solución a la muerte a su Hijo unigénito por todos nosotros. Esto es para que entiendan, hay mucha gente, pastores, gente de mucha iglesia, gente de mucha Biblia, pero para que entiendan el carácter de Cristo, tienen que ver que el Señor Jesucristo se somete a ser rebajado, a dejar lo celestial y a volverse hombre, como dice la palabra. Por eso dice que fue tentado y sujeto a todas las tentaciones, mas no cayó. Si él no hubiera sido hombre, si él no se despoja de su gloria para ser hombre, él jamás podría haber sido tentado en todo. Porque si no, no tendría chiste, estaría tentando al mismísimo Espíritu Santo, el cual no puede ser tentado, es santo. En cambio, se despoja de todo, si bien era Dios hombre en la tierra, pero tiene que decir que se despoja de todo poder para poder ser tentado. Si no, no podría haber hecho su muerte y su resurrección como ser humano. Si no, su pacto de Cordero Pascual, de crucificación, no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Pero en todo ese plano, el que de tal manera amó al mundo fue Dios, no Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién amó de tal manera el mundo? ¿Jesús? No, Dios. Jesús viene al mundo en obediencia al Padre, él como hijo, sujeto a lo que quiere el Padre, para hacer la voluntad del Padre en la tierra. Por eso cuando lo vemos a Jesús transitar, vemos que Jesús no quiere ir a la cruz. Su carne, su cuerpo, su alma no quiere ir a la cruz. Pero él sabe que ante su cuerpo, su carne, su espíritu es obediente a Dios. Y dice, pasa en mí esta copa, si se puede. Entonces vemos en Jesús, que me preguntan si era un carácter que es el que bendice, es un carácter totalmente de obediencia y sujeción a Dios. Es un hombre, un espíritu hecho hombre, totalmente sujeto a lo que Dios quiere. Muchas veces, cuando explicamos la palabra y lo vemos a Jesús que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que Él vino y murió por nosotros y cargó nuestros pecados, todo verdad. Pero no perdamos en cuenta que el plan magnífico que tiene Dios para salvar a su pueblo es dar a su Hijo unigénito. Y su Hijo unigénito lo que hace es obedecer la orden de Dios Padre en la tierra. Por eso Dios vemos que en su carácter muchas veces vuelve sus pasos sobre sí. Cuando vamos conociendo carácter, es bueno que ya contesto las otras preguntas que están preguntando, ya las vamos a ir contestando. Cuando vemos el carácter de Dios, vemos un carácter que muchas veces es un carácter de enojo, que se airea, mas no peca.
Es un carácter colérico, un carácter fuerte, un carácter que cuando manda el diluvio y hace preparar el arca durante cientos de años, el Señor tiene en su mente de lo que tiene que hacer con la raza humana, exterminarla por completo. Pero así todo, cuando extermina la raza humana, cuando queda Noé, cuando el arca realmente queda en el monte encallado, bajan todos los animales, Dios lo primero que hace es hacer un arco iris y hace un pacto que le pesa a él mismo haber destruido a su creación, que él dice nunca más volverá a aniquilar por completo la creación. Y hace un pacto con un arco iris. Entonces, en un corazón de Dios que por ahí, cuando se airea con nosotros, se airea con el ser humano, siempre en su corazón está el restaurar, el rearmar, el mancomunar nuevamente la relación que tuvo en su momento con Adán en el Edén, restaurarla totalmente con nosotros siempre. Por eso es que manda el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo más cercano que tenemos a lo que fue una vez la transición espiritual y la conexión espiritual que había con Dios en el Edén con Adán. Si va quedando claro, si me van diciendo, hay unas preguntas que salen un poquito de esto, ya las voy contestando también. Son las 9:25, así que vamos rápido. ¿Alguno de los personajes de la Biblia tiene un carácter perfecto? Bueno, sacando a Jesús, esto es a modo muy personal, yo creo que se puede discutir durante horas, noches, sermones, café, mates. Para mí un carácter, yo tengo dos personas que creo que tienen un carácter que a Dios más le agrada. Tiene un carácter que Dios le agrada muy fuertemente a Abraham. Abraham fue llamado amigo de Jesús, de Dios. Dios le dice luego a la descendencia de él que se anduviera en los caminos como anduvo mi amigo Abraham. Es una cosa de loco. Y Abraham, más por su fe, fue contado como justo. Abraham lo que tenía era fe. Y si volvemos otra vez a buscar lo que es el carácter de Dios, ¿qué es lo que agrada a Dios? La fe, la obediencia, el creerle a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta que la fe viene mancomunado al agradar a Dios, a tener complacencia en Él. Y la fe es nada más y nada menos que la obediencia misma de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces en esa obediencia vemos a una de las pocas personas que Dios llama amigos en la Biblia. Por eso el Nuevo Testamento dice, ya no llamaré más siervos, sino que llamaré amigos. Hay una diferencia abismal entre ser amigo de Dios y ser hijo de Dios. Hijo de Dios, sos hecho por reconocer a Cristo como Salvador. Eso te da el derecho de ser llamado y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero para ser llamado amigo de Dios, es algo que tienes que ganar con trabajo, con esfuerzo. Abraham lo supo hacer y fue en pos de la fe que tuvo, en pos de la obediencia que tuvo. Entonces vemos un carácter que debe hacer por sobre todas las cosas. En un momento, cuando Jesús está en el monte y van con dos discípulos y aparece en los cielos, aparece Abraham y aparece Elías. Y era tanta la presencia que los discípulos querían que se hacer una enramada. Dijo, hagamos una enramada, nos quedemos acá y quedemos todos en el Espíritu. En esa enramada que quieren hacer, ves a Elías, una persona que Dios no le deja ver la muerte, y ves a un Moisés que Dios lo llama amigo. En la Biblia hay una persona más que Dios llama amigo, que tiene un versículo, un libro muy corto, que es Enoc, que dice que caminó todos los días con Dios, hablaba cara a cara todos los días con Dios,
y que es la segunda persona en la Biblia, las dos únicas que no conocen muerte, Enoc y Elías. En esto vemos que Dios tiene un amor predestinado y guardado para sus hijos, que los ama con un amor inmensurable que nosotros no lo entendemos, pero a su vez tiene un amor especial para la gente que lo obedece. Ese amor especial es la otra persona que yo creo que tuvo un carácter que a Dios lo supo movilizar, fue David. Pero aún así todo, cuando Dios habla de David, no habla de amistad. Habla de que andes, dice la palabra, que andes en pasos justos, o que seas justo como lo fue tu padre, David, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Ahí vemos que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que se mueve, se motiva, se rompe, se moldea, se quiebra por las mismas cosas que el corazón de Dios, pero que en ningún momento Dios lo habla, sí lo habla como una persona justa cuando ella no está y le habla a su descendencia, le habla a Salomón, pero jamás en un momento lo trata a David de amigo, lo trata de siervo. Entonces yo creo que un carácter de obediencia, un carácter que determina una amistad con Dios, y para mí personalmente un carácter de alguien bíblico sería Abraham. Bien. Pregunta. ¿Una persona con carácter puede en algún momento ser influenciada? Una persona son y media, se nos está yendo el tiempo, ¿no? O sea, 10 minutos más, 15 y terminamos. Una persona con carácter puede ser en algún momento influenciada. Me imagino que puede ser influenciada, me deben preguntar si puede ser influenciada terrenalmente por otra persona, y también imagino que puede ser que sea influenciada espiritualmente por el diablo, por el enemigo. De las dos formas puede influenciar totalmente en tu vida. La diferencia es que cuanto más carácter tenés, menos te dejas influenciar. Si sos un tronco finito y tu carácter es fino, una peste de hormiga te puede matar, un viento fuerte te puede matar, mucha agua te puede matar. Cualquier tipo de influencia externa puede terminar aniquilando el propósito de Dios para tu vida. Porque tu carácter es débil, es endeble, es totalmente maniobrable al adistramiento, a la distracción, a la falta de empatía o de simpatía de las cosas de Dios, lo que te lleva a un fracaso. Cuando tenés un carácter que es 100% permeable, como hoy lo estamos teniendo mucho con esta generación de cristal que se está levantando, una generación totalmente permeable, una generación totalmente sin carácter, ya sea cristiano, no cristiano, gente joven, gente grande. Es una generación de cristal que simplemente se mueve por motivaciones, por sentimientos. No se mueve por convicciones, no se mueve por obediencia, se mueve por siento tal cosa, hago tal cosa, me hirió tal cosa, esto quiero, me siento tal cosa, quiero que me traten así. Todo lo que yo quiero es lo que quiero ser recibido. Y no me doy cuenta que el carácter no se impone para que yo quiera o decida cómo ser tratado. El carácter se levanta para levantar y soportar tempestades y tenacidades y batallas y guerras que se levanten en contra mía. El carácter de José jamás fue imponer que él era el próximo secretario de gobierno, segundo al mando en todo lo que era el imperio más grande del mundo conocido en esa época, para su propio beneficio. Jamás el carácter de José hizo que sus hermanos en su momento se arrodillaran.
El carácter de José lo hizo impermeable a las cosas malas, lo hizo intachable para que ese carácter le permitiera sostenerse con el tiempo para poder llegar a obtener lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. El carácter de Daniel jamás fue llevado para que no levantara un edicto en el cual dijera que no se podía orar o bendecir o llevar una adoración a otros dioses que no sean los paganos. El carácter de Daniel fue sembrado en él para que al llegar el momento de decir es a todo nada, como hizo Sadrach, Mesach y Abednego, es bellísimo. Su carácter lo llevan hasta la misma puerta del horno. Y en la puerta del horno dice, si Dios nos libra, gloria a Dios. Si Dios no nos libra, gloria a Dios lo mismo. Pero nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas. Eso te quiere decir que el carácter no te libra de lo malo. El carácter no te acentúa de lo malo. El carácter no te saca de lo malo. El carácter lo que hace es te templa para poder soportar toda esa presión para ser victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos iglesias y tenemos gente que son demasiado cristianos, demasiado religiosos, demasiados pulcros, demasiado santos en sí mismos, que dicen no te juntes con Pepe, no te juntes con Juan, no te juntes con Esteban, no te juntes con Manolo, porque te juntas con toda esa gente es mala. Y te va a hacer perder el camino. En una parte muy chiquitita tienes razón. Porque si todavía tu carácter no está desarrollado y no está fuerte y no tenés identidad en Cristo, hay muchas cosas que te van a poder hacer desviar de las cosas de Dios. Pero conforme pasa el tiempo, tenés 5, 10 años de congregarte, de iglesia, de buscar de Dios, de tener su ADN, de estar empapado de las cosas del Padre, aprendido, no puede ser que no puedas salir afuera y contaminarte porque te destruye. Eso quiere decir que sos un trucho. Eso quiere decir que estás jugando a ser cristiano. Eso quiere decir que no podés sostener todo lo que Dios te da y el propósito que puso en tu vida porque sos altamente influenciable por cualquier cosa que venga. En eso tenemos que estar entendiendo que tener un carácter es lo que marca la diferencia cuando llega el momento de trascender, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento del crecimiento. El carácter no es lo que me ayuda a que Dios me diga qué tengo que hacer, ni cuáles van a ser los planes que Dios tiene predestinado para mi vida. El carácter me sirve para poder llegar a donde Dios dijo que yo tenía que llegar. Entonces, si una persona puede ser influenciada, obviamente el diablo todo el tiempo está influenciando en tu mente y hablando de tu mente. Pero si tu carácter está en comunión con Cristo, nadie te va a mover. El problema es que tenemos muchos evangélicos que cuando salen al trabajo son como lo del trabajo. Son como pseudos espías secretos. Si vos no le preguntas y no sabes, vos dices, che, yo ni sabía que era cristiano. Yo ni sabía que Pepe creía en Dios. ¿En serio? Que la forma que se cuenta es uno más que nosotros. Tenemos cristianos también camuflados que van a los colegios y nadie se entera que son cristianos. Hacen lo mismo, escuchan lo mismo, hablan de la misma forma, se mueven de lo mismo, se visten igual, suben las mismas fotos. Entonces no marcamos la diferencia afuera porque no tenemos carácter. Entonces nos es necesario llevar una palabra, decir Cristo sana, Cristo salva, cuando nuestro testimonio tendría que ser la forma viviente de demostrar que hay un Dios que cambia. Todo eso falta por falta de carácter. Entonces a un adolescente, a una persona joven que recién empezó los caminos, se le puede intentar creer que puede tener falta de carácter. Pero tenemos gente que a muy corta edad, como lo fue José, como lo fue David, como lo fue Samuel, mostraron la diferencia y que a corta edad se puede ser una persona conforme al corazón de Dios y no influenciable. Lo que pasa es que hoy nos enseñamos carácter en la iglesia. Hoy en la iglesia enseñamos generación de cristal. Hoy en la iglesia enseñamos que si te quieren hacer esto, no te dejes.
Si te quieres hacer esto otro, levanta la voz. Y es una forma y un crecimiento en Cristo Jesús que tenemos que tener para saber que nuestro carácter, nuestro vivir, tiene que bastar y sobrar para influenciar a los que no son cristianos. Vamos con otra pregunta, soy el 35, ya estamos yendo. Recuerden a las otras personas que están haciendo el examen, ya los tienen que estar entregando, en 10 minutos tienen que estar entregando el examen. Tengo un carácter muy dócil, pero quiero llegar a las naciones. ¿Se puede? Tengo un carácter muy dócil, pero quiero llegar a las naciones. ¿Se puede? Carácter dócil era el carácter de José. Y José llegó a las naciones. Un carácter dócil. Separemos. El mundo dice que un carácter dócil es un carácter que es bueno. Un carácter de alguien que no habla mucho, que es bueno, medio buenito, que le dice bueno a todo y que a todo le cae bien y que si me mandan a hacer algo yo lo hago. Un carácter dócil es un carácter como lo describe la Biblia, como lo tenía José. José tenía un carácter dócil. José tenía un carácter que lo tiraron en el pozo, ahí quedó, lo pusieron de esclavo, fue el mejor esclavo, pero no fue el mejor esclavo exponiéndose, pasando a otros por encima, menospreciando, menoscabando. Fue el mejor porque donde iba, la bendición lo seguía. Donde iba, su humildad, su mansedumbre, su crecimiento, su entrega a quien era su jefe en ese momento, a quien le daba trabajo, que le daba un techo, era la misma que le daba Dios. Cuando llega a la cárcel pasa exactamente lo mismo. Dócil, pero con un carácter determinado, inquebrantable, para poder agarrar y no ser flexible ni permeable a las cosas que pasaron en ese momento. En la cárcel por hecho, bueno, listo, acá toqué fondo otra vez, ya está. Todos los planes, todo lo que creían ya no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, Dios estaba trabajando ahí, años trabajando en la cárcel. Y el años siendo el mejor de la cárcel. Entonces todo lo que tuvo que hacer cuando fue llamado por el rey, lo único que tuvo que hacer es repetir el patrón que estaba repitiendo antes. Humildad, excelencia en el trabajo, productividad, multiplicación, buena administración. Lo que lo llevó a ser grande en la casa de Potifar es lo mismo que lo llevó a ser grande en la cárcel y es lo mismo que lo llevó a ser grande luego en el reino. Y es el mismo que le llevó a ser grande luego cuando vinieron sus hermanos a pedir ayuda, socorro, junto para su familia y para sus padres. Entonces tu carácter dócil no te define. El carácter dócil define a la gente del mundo pensando, los que no son creyentes, de que es un carácter que te deja pasar por encima. Un carácter dócil es un carácter esencial y especial para que Dios te use. Vas a tener que tener el carácter de Cristo para poner tenacidad donde no hay tenacidad. Vas a tener que tener el carácter de Cristo para pararte como poderoso guerrero, como una persona de determinación espiritual. Cuando tu carácter dice, bueno, no puedo dejarlo pasar, quizá que sea en otro momento. Pero vemos en la Biblia que es necesario evitar un carácter dócil para que Dios pueda llevarte, manipularte y hacerte a su forma, y no un carácter duro, osco, el cual Dios no pueda moldear y tenga que desechar. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuántas quedan? Porque quedan varias, son 45. A ver, alguna cortita porque les pido disculpas. Eugenia, Tamara, Lucio, ya vamos a ir contestando, quizás el próximo martes contestamos otros más. Hoy estamos súper con el tiempo corrido, así que tenemos algunas mías guardadas. Vamos uno más, Emi. El carácter de una persona depende de lo que hay en su espíritu. Si tiene algo bueno, como el Espíritu Santo, tendrá un carácter bueno. Mas si tiene algo malo, como demonios, tendrá un carácter malo. Bien, el carácter es altamente influenciable por lo que mora dentro. Hay personas que en el Señor tienen un carácter totalmente dócil, dulce,
transparente, enfocado, lleno de lo que es el Señor, con una gracia y un favor que deslumbran, y esa persona se aleja el camino del Señor y es atormentado por espíritus o empieza a ser influenciado por espíritus, toma las peores decisiones, toma las peores bajezas. Los vituperios más grandes son los que pasan por su vida. Una persona que está influenciado, y puede ser un cristiano, y no hace falta que sea que esté endemoniado, sino que tenga influenciado un área de su vida por el enemigo, siempre en esa área el enemigo lo va a poder manipular y va a poder desquiciar todo lo que viene y lo que sabe de parte del Señor para que sea algo contrario. Siempre que haya, y estoy hablando de gente cristiana, si tu espíritu es muy fácil, si tu copa, si tu jarro, si tu vasija está rebosando el Espíritu Santo, tus frutos van a ser del Espíritu Santo. Bondad, templanza, amor, ¿cómo? Mansedumbre, muy bien, y muchos más. Si tu vida, tu vasija está llena de carnalidad, de enemigo, de tristeza, de bajeza, tus frutos van a ser la envidia, la habladuría, el chisme, la mentira, la promiscuidad, y seguimos contando mil más. Siempre, siempre, siempre tu carácter, tu espíritu, tu vida se va a ver moldeado y transformado por lo que te reina adentro, por lo que el espíritu que te esté dominando sea lo que te está llevando en la mente, llevando luego en eso, en el espíritu, el alma y el cuerpo, a tomar determinaciones erradas, a hacer cosas que vos no estabas ni siquiera imaginado que podías hacer. Por eso es muy esencial tener la madurez de decir, puedo ser cristiano, puedo ser evangélico, puedo tener a Cristo en mi corazón, pero no tener la plenitud del Espíritu Santo. Y en eso no tener la plenitud, tener puertas abiertas al enemigo, lugares donde todavía no le he sacado, no le he dado potestad al Padre, cosas que todavía no he dejado en mi vieja vida, y en esas partes, en esa área tenemos influencia. Parte de lo que es carácter de bipolaridad, que habla muy fuertemente el Señor en el doble ánimo, es parte de eso. Nunca he estado con una persona que en un momento está bien, luego se toca un tema y es como que hace un detonante, un estallido, eso explota y empieza, le cambia la cara, le cambia el humor, le cambia la voz, le cambia el tono, el grito y todo lo demás. Y de lo que era una persona dulce, tierna y apacible que se estaba hablando de algo, pasa a explotar y pasa a manejar todo para otro lado. Eso es porque tocas en ese momento áreas que todavía están gobernadas por las tinieblas y no por Dios. Entonces, bueno, en el crecimiento que uno tiene en el carácter, de buscar un carácter conforme al corazón de Dios, un carácter conforme a lo que Cristo fue en la tierra, el decir, si esto es un detonante, si esto explota, es algo que todavía en mi vida está teniendo injerencia. Esto es algo que en mi vida todavía está teniendo potestad. Esto es algo que todavía en mí está generando una influencia. Y esa influencia hace que no pueda dejar estos hábitos, esa influencia hace que no pueda dejar este pecado, esta influencia hace que no pueda dejar este tipo de amigos, esta influencia hace que no pueda dejar este tipo de obras carnales que llevo, esta influencia hace que no pueda relacionarme más con Dios, esta influencia hace que yo pierda a mi familia, esta influencia hace que no tenga ningún trabajo seguro, esta influencia hace, esta influencia hace, esta influencia hace. Cuando tenemos tropiezos, cuando tenemos ciclos que se cumplen en nuestra vida y vuelven a arrancar y terminar como si fuera un caracol, tenemos áreas en nuestra vida que no están tomadas. Entonces esas áreas, por momentos, si la puerta es chica, la influencia es chica, pero en cuanto vaya pasando el tiempo, esa puerta siempre se va a abrir. Cuando se corta radicalmente, como Dios dice en su palabra. En cambio, el diablo, mientras más le sacamos el pie para sujetar la puerta para que no se abra, más la abre, más la abre, más la abre. Y mientras más la abre, más somos influenciados altamente por el espíritu satánico. Y eso nos lleva a su vez tener que tener hasta un gente, personas en Cristo,
hijos de Dios, pastores, hijos de pastores, que le han perdido tanto el olfato, el oído, la sintonía a lo que Dios dice, que muchas veces empezamos con las equivocaciones de así dice Jehová, esto dice el Señor, de parte del Altísimo va esto. Vamos perdiendo el oído, vamos perdiendo la sintonía espiritual, vamos perdiendo eso fino que nos une con el Espíritu Santo, que nos hace uno. Cuando eso va pasando, cuando esas puertas se van abriendo, cuando esa influencia va llegando, la comunión con Dios cada vez se pierde. Porque el Espíritu Santo no se queda en una batalla interna tuya. El Espíritu Santo es la decisión, ¿me escuchas a mí o escuchas al enemigo? Cada vez que escuchas al enemigo y sueltas el Espíritu Santo, este se va enfocando. El diablo es el único que crece sin ton ni son, que se apodera, que se inmiscuye, que se penetra, que se llena. El Espíritu Santo siempre espera que le abras la puerta. Espero que haya comentado. No estamos yendo ya, son el 42, nos recontra fuimos. ¿Queda algo más? ¿Queda una más? Le dejamos para la próxima. Es cortita, coméntame a ver si es corta o no. Hay personas que no cumplen con su propósito en Dios por su falta de carácter. La dejamos para la próxima clase porque está muy buena. Obviamente que la respuesta es un sí, rotundo. Pero vamos a explicar por qué es un sí. Bueno, querida gente, los amamos, los queremos. Hasta acá la clase el día de la fecha. Ya son las 10 menos cuarto, las 21:45. Los dejamos, recuerden, vamos a ver, depende de las materias que haya, les vamos a ir escribiendo durante la semana para ver si la semana entrante vamos a tener el examen con el final de la materia o si tenemos una clase más y luego viene el examen. Lo vamos a ir explicando. Dios lo bendiga en gran manera. Esperamos vernos el martes próximo. Un fuerte abrazo. Todas las dudas y preguntas las van haciendo por interno en el WhatsApp de Capellanía Ordenada. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente noche.